Los trastornos ácido-base se han relacionado a un gran número de situaciones clínicas, principalmente en pacientes hospitalizados, en pacientes críticos que vienen al área de emergencia. Estos cambios en la sangre, en el pH, ocurren a través de tres variables: dióxido de carbono, la concentración relativa de electrolitos y la concentración de ácidos leves. En el caso de un paciente crítico, estos trastornos ácido-base van a desencadenar en un daño generado por la alteración en la función de proteínas de tejidos y órganos, expresándose con edema cerebral, convulsiones, disminución de la contractilidad miocárdica, arritmias, vasoconstricción pulmonar. Pueden generar una respuesta compensatoria generada ante el disturbio, pero llevan a un agotamiento respiratorio e insuficiencia respiratoria secundaria, o una alteración funcional de las células del sistema inmune, promoviendo la inflamación, como ocurre en la acidosis hiperclorémica. Los términos acidez y alcalinidad se refieren a la concentración de iones protón en una solución. Estos se pueden expresar tanto en nanomoles por litro como en pH. El pH tiene unos rangos de normalidad que va de 7.35 a 7.45. Es lo normal. Para el término de las ecuaciones vamos a usar como valor intermedio 7.4. Los extremos de vida son de 6.8 a 7.8. Si es en un valor menos de 7.35, estamos hablando sobre acidemia. Y si es un valor mayor de 7.45, sobre alcalemia. Tenemos aquí una tabla en que nos describe los valores normales que vamos a encontrar en los gases arteriales. Para la interpretación del ácido base es importante evaluar la concentración de ion hidrógeno. Debemos tener en cuenta que la generación y excreción de iones protón diariamente se producen 15.000 nanomoles de CO2 por metabolismo endógeno, que luego estos son excretados por el pulmón. La dieta normal produce aproximadamente de 50 a 100 miliequivalentes de iones protón por día. El exceso de bases nos va a ayudar para cuantificar la normalidad metabólica, corrigiendo el pH, ajustando el PCO2 a un normal de 40 milímetros de mercurio, permitiendo de esta forma una comparación con el bicarbonato corregido. Si el exceso de base sale negativo, nos quiere decir que el bicarbonato ha sido depletado. Para la acidosis metabólica, existen 4 mecanismos básicos para que ésta se produzca. Una es el consumo de bicarbonato por excreción disminuida de los iones protón, el consumo de bicarbonato por producción incrementada, por pérdida de producción de bicarbonato, por dilución de bicarbonato. En todo paciente con este trastorno debe medirse el anion gap para tipificar bien la acidosis. El anion gap es la brecha existente entre la concentración de cationes y aniones séricos medidos. Hay que tener en cuenta que el sodio es el catión más importante de nuestro organismo y bicarbonato y cloro son los aniones más abundantes en nuestro organismo. Por lo tanto, el anion gap es la resta, ¿no?, de sodio menos bicarbonato más cloro, cuyo valor normal es de 8 a 12 milimoles por litro. Pero es independiente este resultado del tipo de analizador usado. Definitivamente, si el anion gap es mayor de 25, entonces estamos frente a una acidosis metabólica. ¿En qué cuadros vamos a presentar anion gap elevado? Por ejemplo, en acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, la falla renal, la presencia de tóxicos, dentro de ellos el etilenglicol, el metanol, salicilatos. Y podemos encontrar el anion gap normal en pacientes con acidosis metabólica hiperclorémica, en diarreas, en fístulas pancreáticas, en casos de acidosis tubular renal, en hiperparatiroidismo, en la utilización de fármacos, dentro de ellos el cotrimoxazol, la anfotericina, los topiramatos, la administración de ácidos e inhalación de gases con cloro o en uterosismoidostomías.
La acidosis láctica es la acidosis más común con anion gap elevado. Esta es de dos tipos. La tipo A, que se produce por hipoperfusión, ya sea por envenenamiento por monóxido de carbono, por hipoxia. La mortalidad es hasta del 80%, si es que no se corrige. Y la tipo B, en la cual existen tres subtipos. B1 es cuando hay presencia de trastornos sistémicos graves como la falla hepática, diabetes mellitus, neoplasias, convulsiones, sepsis. La tipo B2 está relacionada con fármacos o toxinas. La B3 en relación con errores congénitos del metabolismo. Existen sistemas de compensación ante el disturbio ácido-base. Dentro de ellos, los sistemas químico-amortiguadores. Dentro de estos podemos tener en cuenta que el bicarbonato constituye el 50% de la capacidad amortiguadora del plasma, el 30% de la hemoglobina y el 20% está dividido entre proteínas y fosfatos. Debemos tener en cuenta que en casos de anemia severa, este sistema de amortiguación va a disminuir significativamente. El sistema respiratorio, como con sistema compensador, se va a iniciar en pocos minutos. En caso de acidosis láctica metabólica, el 50% de la compensación se obtiene en 2 horas, quedando ya un 75% de la compensación va a ocurrir en 24 horas. En caso de alcalosis metabólica, el 30% de la compensación se va a dar entre 12 a 24 horas y el 60% de compensación lo vamos a tener ya después de 48 horas. Lógico que si hay pacientes con patología pulmonar, este mecanismo de compensación se va a ver alterado. El sistema renal, la respuesta se va a dar en horas o días. Es el más que reacciona más tardía, pero es el sistema más potente. Se debe tener en cuenta que el túbulo proximal del nefrón tiene una gran capacidad de responsabilidad en la homeostasis del bicarbonato. Los pacientes con injuria renal van a ver afectados este sistema. La concentración de iones protón se regula mediante 3 mecanismos. Mediante la secreción de iones protón, la reabsorción de los iones bicarbonato filtrados y luego la producción de nuevos iones bicarbonato. Las compensaciones serán dadas dependiendo de que el cuadro si es agudo o es crónico. Para determinarlo tenemos las siguientes tablas, ya sea en caso de acidosis o alcalosis. Para el análisis del estado ácido-base nos vamos a basar en 4 principios. Primero, la valoración clínica del paciente y su correlato con el estudio de la gasometría arterial, lo que tenemos. Siempre valorar el estado clínico del paciente y un resultado de laboratorio. Para el análisis de este estudio lo vamos a hacer según el enfoque de Henderson-Hasselbalch, ya un clásico, determinando el trastorno primario. Tercero, debemos determinar el mecanismo compensador y la eficiencia del mismo. Determinar luego el trastorno asociado o uso de exceso de base. Y más para casos más complicados, ya el enfoque integral de Stewart, el cual se basa en 3 variables independientes que consideran la concentración de iones protón, electrolitos y la concentración de PCO2. Bueno, de trastornos primarios vamos a tener 2 tipos, los metabólicos, que están en relación con el bicarbonato, y los respiratorios, relacionados con la concentración de PCO2. La acidosis respiratoria, por ejemplo, las características que vamos a ver es que el pH está bajo, el PCO2 ha aumentado y el bicarbonato lo podemos encontrar normal o alto. En la alcalosis respiratoria vamos a encontrar el pH alto, un PCO2 bajo y el bicarbonato puede estar normal o bajo. Igual en la acidosis metabólica vamos a encontrar un pH bajo, un PCO2 normal o bajo y un bicarbonato bajo. En la alcalosis metabólica, por el contrario, vamos a encontrar un pH alto, el PCO2 normal o alto y un bicarbonato alto. Característico de los pacientes con vómitos, con quemaduras, por ingestión de exceso de bases. Muy bien, entonces el pH, si está en un valor de 7.36 a 7.44, estamos en un estado euderémico.
Si es mayor de 7.44, estamos frente a una alcalemia. Si el bicarbonato está elevado, estamos frente a una alcalosis metabólica. Y si el PCO2 está disminuido, estamos frente a una alcalosis respiratoria. Por el contrario, si el pH es menos de 7.36 y el bicarbonato está disminuido, estamos frente a una paciente con acidosis metabólica. Si el pH es menos de 7.36 y el PCO2 está elevado, estamos frente a un caso de acidosis respiratoria. Estos son los trastornos primarios. Por cada trastorno primario va a tener su compensación. En el caso de una acidosis metabólica, por cada 1 miliequivalente de bicarbonato que baje, se debe compensar con 1.2 milímetros de mercurio de PCO2 disminuidos. En el caso de alcalosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato debe de incrementarse el PCO2 en 0.7 milímetros de mercurio. En la acidosis respiratoria vamos a tener que por cada 10 milímetros de PCO2 que se incrementa, en el caso de agudo, de una acidosis respiratoria aguda, va a elevar el bicarbonato en 1 miliequivalente y si es crónica va a elevar el bicarbonato en 3.5. En caso de alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de PCO2 disminuidos, en la aguda va a disminuir en 2 miliequivalentes el bicarbonato y en caso de cronicidad va a disminuir en 5 miliequivalentes el bicarbonato. En los trastornos secundarios es cuando la compensación del trastorno primario ocurre una respuesta exagerada, ¿no? Si disminuye mucho el PCO2, por ejemplo, en caso de una acidosis, vamos a tener una alcalosis respiratoria. En caso de una acidosis respiratoria, si se incrementa demasiado el bicarbonato, vamos a tener un caso de alcalosis metabólica consiguiente. Entonces, ¿cómo vamos a pasar a leer un AGA? Primero debemos determinar el pH. El pH, como les dije en las anteriores diapositivas, vamos a tener un valor normal de 7.4. Si el pH es menos de 7.36, estamos frente a una acidemia, y si es mayor de 7.44, casos de alcalemia. Segundo, determinar qué trastorno primario nos va a explicar este pH, ya sea metabólico o respiratorio. Tercer paso, si hay alguna compensación secundaria adecuada. Este cuadro nos resume los valores para los cálculos subsiguientes. En el caso de acidosis metabólica, un cuarto paso sería averiguar cómo está el anion gap. En el anion gap tenemos la fórmula Y, es sodio menos bicarbonato más cloro. El valor normal se sitúa entre 10 más menos 2 miliequivalentes por litro. Para el cálculo del anion gap debemos de corregir la albúmina, el nivel de albúmina. Hay que tener en cuenta que por cada gramo que disminuye la albúmina por debajo de 4, el anion gap debe disminuir 2.5 miliequivalentes por litro. En el quinto paso, si el anion gap en acidosis metabólica, anion gap elevado, debemos ver si hay un trastorno metabólico asociado. ¿Cómo lo hacemos? Calculando el bicarbonato corregido. Bicarbonato corregido va a ser igual al bicarbonato encontrado más el anion gap menos 12. Si el bicarbonato es menor de 22, entonces estamos frente a un paciente con acidosis metabólica
anion gap normal. Pero si el bicarbonato es mayor de 26, estamos frente a un paciente con alcalosis metabólica. Vamos a ir con un ejemplo. Tenemos un paciente con unos gases arteriales con estas características, con un pH 7.22, un PCO2 de 25, bicarbonato 14, sodio en 144 y cloro en 103. Lo primero, determinar cómo está el pH. pH es menos de 7.22, por lo tanto es un paciente que está con acidemia. El segundo paso, ¿cuál es el trastorno primario que me explica esta acidosis? 7.22, el bicarbonato está en 14, entonces es un bicarbonato disminuido, por lo tanto lo calificamos como una acidosis metabólica. Tercer paso, debemos determinar si hay una compensación adecuada. Muy bien, hay que tener en cuenta que en la acidosis metabólica, por cada miliequivalente que baja el bicarbonato, debe bajar el PCO2 en 1.2 milímetros de mercurio. Bicarbonato va a ser igual a 24, que es el valor normal, menos 14, que es el de nuestro caso, va a ser igual a 10 miliequivalentes de variación. Entonces, si por cada bicarbonato que baja debe bajar en 1.2 el PCO2, en 10 de bicarbonato que han bajado, entonces son 12 miliequivalentes que debe de bajar el PCO2. Por lo tanto, PCO2 va a ser igual a 40 menos 12. Nuestro PCO2 compensador debería de estar en 28 más menos 2. Sin embargo, en el ejemplo que hemos planteado, el PCO2 está en 25. Está bajo en relación al esperado, ¿no? Al calculado. Por lo tanto, es un paciente con una alcalosis respiratoria secundaria. En el cuarto paso, debemos determinar cómo está el anion gap en el caso de acidosis metabólica, ¿no? El anion gap es igual a la resta de sodio menos cloro más bicarbonato. En nuestro ejemplo, el cloro es 113 más 14, lo cual nos da 127. A esto debemos de restarle el valor del sodio. 144 menos 127 nos da un valor de anion gap en 17, lo cual nos quiere decir que es un anion gap alto. Estamos frente a un paciente con una acidosis metabólica anion gap alto. Debemos de preguntarnos si hay algún otro trastorno metabólico asociado. Para ello es que debemos calcular el valor del bicarbonato corregido. El valor va a ser bicarbonato más el anion gap menos 12. Entonces, bicarbonato corregido va a ser igual al valor de 14 más el anion gap 17 menos 12. El valor nos va a salir en 19. Entonces, estamos frente a un paciente que está con una acidosis metabólica anion gap normal. Por consiguiente, en este caso, vamos a tener el diagnóstico gasométrico de acidosis metabólica anion gap alta, más una alcalosis respiratoria compensatoria con una acidosis metabólica anion gap normal. ¿Qué disturbios metabólicos nos van a llevar a una acidosis? La sobreproducción de ácidos diferentes al bicarbonato, la ingestión de ácidos o ácidos potenciales, la falla en la excreción de ácidos diferentes al bicarbonato y la pérdida de bicarbonato, ¿no?, en la orina o en el tracto gástrico. En el caso de acidosis metabólica, este cuadro nos explica las principales alteraciones clínicas junto con el ácido incrementado en el caso de acidosis. Por ejemplo, en una cetoacidosis que ocurre por una alteración del metabolismo intermediario, ¿no es cierto?, va a elevarse el ácido hidroxibutirato o el ácido acético. El anion gap se va a ver incrementado. En el caso de una acidosis metabólica por acidosis láctica, el que va a estar incrementado va a ser el ácido láctico y el anion gap va a estar incrementado.
En el caso de una falla en la excreción de ácido, por ejemplo, cuando hay una producción renal inadecuada de amonio, en casos de falla renal crónica, lo que va a incrementar va a ser el ácido sulfúrico o el fosforito producido por el metabolismo. En este caso, el anion gap va a estar incrementado. En caso de oliguria, va a haber una falla renal aguda con incremento igualmente del ácido sulfúrico, fosforito producido por el metabolismo. Cuando hay pérdida de bicarbonato en demasía en orina, por ejemplo en casos de acidosis tubular renal, el que va a estar incrementado va a ser el ácido clorhídrico. En caso de pérdidas de bicarbonato por el tracto digestivo, en casos de diarrea, en casos de fístulas, el ácido clorhídrico va a estar incrementado. En estos casos el anion gap, como dijimos antes, va a estar normal. En este ejemplo tenemos unos gases arteriales en el cual el pH está en 7.51, el PCO2 en 46, bicarbonato en 38, sodio en 135 y el cloro en 86. Entonces el primer paso que debemos determinar es cómo está el pH. Claramente podemos señalar de que es un pH algalótico. El segundo paso es ver cuál es el trastorno primario que explica este pH. Vemos que el bicarbonato se encuentra incrementado, ¿no? Está en 38, por lo tanto estamos frente a un paciente con alcalosis metabólica. Como tercer paso debemos determinar si hay una compensación secundaria adecuada. En el caso de alcalosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato que se incremente, es de esperar que el PCO2 se incremente en 0,7 milímetros de mercurio. Para este caso, el bicarbonato hallado es 38, menos 24, que es el valor normal, tenemos 14 miliequivalentes de variación. Entonces, si un miliequivalente eleva en 0,7 PCO2, 14 miliequivalentes van a variar en 10 miliequivalentes. Entonces, el PCO2 esperado sería 40 más 10, lo cual nos sale en 50 más menos 2. Pero en este caso, el PCO2 solo tiene un valor de 46. Por lo tanto, estamos frente a una alcalosis respiratoria. El diagnóstico gasométrico sería entonces una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria. No está compensado el caso. Casos de alcalosis metabólica. Por mecanismo de pérdida de sodio, cloro, iones protón y agua, podemos tener en casos de pacientes con vómitos, en administración de diuréticos por tiazidas o furosemida. En casos de depresión de potasio, por ejemplo, principalmente en el déficit de ingestión, cuando hay pérdidas gastrointestinales o pérdidas urinarias. Cuando hay una actividad excesiva de mineralocorticoidea, en el caso de trastornos hormonales, ¿no? El síndrome Cushing, aldosteronismo primario secundario, un déficit enzimático adrenal o en la administración de carbenoxolona. Cuando se administran álcalis exógenos, ya sea bicarbonatos o citratos, endovenosos u orales, o la administración de gluconato, acetato, lactato, y vamos a ocasionar una alcalosis metabólica. Los síntomas de la alcalosis metabólica son inespecíficos. Podemos ver que a nivel del sistema nervioso central va a disminuir el umbral epileptógeno, ocasionando confusión, delirio, a un pH mayor de 7.55. Podemos encontrar debilidad, espasmos, tetania. A nivel cardiovascular, los antiarrítmicos se van a ver disminuidas en eficiencia, favoreciendo la toxicidad por digoxina. A nivel pulmonar, inhibe los quimiorreceptores del centro respiratorio, facilitando la hipoventilación alveolar.
desplazando hacia la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina. A nivel metabólico se van a ver disminuidos el calcio iónico, ya que este va a aumentar la unión del calcio a proteínas plasmáticas, pudiendo ocasionar tetania. Aumenta la producción de lactato y de anion gap. En el caso 3, tenemos un pH de 7.47, un PCO2 de 20 y un bicarbonato de 14. Primero debemos determinar cómo está el pH. Es un pH francamente alcalótico. El segundo paso, debemos determinar cuál es el trastorno primario que explica este pH. El PCO2 está en 20, ¿no? Entonces estamos frente a una alcalosis respiratoria. Ya tenemos un primer diagnóstico. Debemos determinar si hay una compensación secundaria adecuada. En la alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que baja, en el caso que sea un cuadro agudo, el bicarbonato debe disminuir en 2 miliequivalentes. Por lo tanto, es que tenemos que el PCO2 normal 40 menos 20 el hallado, hay una variación de 20 milímetros de mercurio. Entonces, si por 10 de PCO2 baja el bicarbonato en 2, en 20 de PCO2, ¿cuántos miliequivalentes baja? Tenemos un valor de 4 miliequivalentes. Entonces, bicarbonato 24 menos la variación, que es 4, tenemos un bicarbonato que debería de estar en 20 más menos 2. El bicarbonato que encontramos en el ejemplo está en 14. Por lo tanto, estamos frente a una acidosis metabólica secundaria. El diagnóstico gasométrico es un paciente que se encuentra con una alcalosis respiratoria y con una acidosis metabólica subsiguiente. ¿En qué casos vamos a encontrar una alcalosis respiratoria? Según si encontramos una gradiente alveolo arterial normal o incrementada. Por ejemplo, vamos a encontrar normal en trastornos del sistema nervioso central, en caso de intoxicación por hormonas y medicamentos como salicilatos, catecolaminas, sobredosis de analépticos, en casos de anemia, de altitud psicogénica, de exposición al calor o también en casos de pacientes que están en ventilación mecánica. Si la gradiente alveolo arterial está incrementada, lo vamos a encontrar en caso de sepsis por gram negativos, endotoxemia, en casos de insuficiencia hepática, en caso de pacientes con fibrosis pulmonar, edema pulmonar, tromboembolismo pulmonar, en casos de asma o en casos de neumonía. Caso 4. Por ejemplo, en este caso tenemos a un paciente con un pH de 7.18, un PCO2 de 80 y un bicarbonato de 30. El primer paso, determinamos el pH. Es un paciente que está con acidemia, puesto que el pH está en 7.18. ¿Cuál es el trastorno primario? Claramente se puede ver que el PCO2 está incrementado. Entonces, es un caso de una acidosis respiratoria, puesto que el PCO2 está en 80. En el tercer paso debemos determinar si hay una compensación secundaria adecuada. Estamos en caso de acidosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que se incremente, en el caso de un cuadro crónico, el bicarbonato se eleva en 3.5 miliequivalentes por litro. Entonces, tenemos un PCO2 de 80, valor encontrado menos 40 el normal, hay una variación de 40 milímetros de mercurio. Entonces, si por cada 10 de PCO2 el bicarbonato va a incrementarse en 3.5, en 40 vamos a ver que debe haber una variación, un delta de 14.
Vamos al bicarbonato. El bicarbonato supuesto para considerar que hay una compensación debería de ser 24 más 14. El bicarbonato deberíamos de encontrarlo en 38 más menos 2 miliequivalentes por litro. Sin embargo, lo encontramos más bajo del esperado, se encuentra en 30. Entonces, por lo tanto, estamos frente a un paciente con acidosis metabólica secundaria. El diagnóstico gasométrico sería una acidosis respiratoria con una acidosis metabólica secundaria. Acidosis respiratoria, según la diferencia alveolo arterial de oxígeno. Vamos a tener dos casos, ¿no? Que la gradiente alveolo arterial está normal o elevada. Cuando es normal, podemos decir en casos de trastornos del sistema nervioso central, en casos de sobredosis de medicamentos, en traumatismos, en ACVs, en casos de enfermedad de médula o neurotoxinas, trastornos del sistema nervioso periférico como en Guillain-Barré, esclerosis múltiple, en miastenia, en trastornos de la pared torácica, ya sea por tarocaplastías, espondilitis anquilosante, o en trastornos de los músculos respiratorios, ¿no? En caso de polimiositis, distrofia muscular, en caso de ventilación mecánica. En cambio, cuando la gradiente está elevada, típicamente lo vamos a encontrar en enfermedades que afectan al pulmón en sí. Por ejemplo, EPOC, asma bronquial, infecciones graves, síndrome de distrés respiratorio, en caso de TEP, enfermedad pulmonar intersticial, en edema pulmonar intersticial, en caso de COVID. También vamos a encontrar la gradiente alveolo arterial elevada en casos de enfermedades pulmonares y de la pared, por ejemplo, escoliosis. Muy bien, muchas gracias.